Bienvenidos a su programa Luz del Alba TV en esta sección titulada Tú preguntas y yo respondo. Nos conectamos hasta República Dominicana con el apóstol y ministro en liberación Olve Gualdarramos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. La paz de Cristo sea en sus hogares. Pónganse un casco, señor y señoras, porque la explosión de cerebros está a punto de comenzar y puede salpicar paredes. Les recuerdo que este contenido no es apto para religiosos y solo porque usted y solo usted lo pidió, tenemos una segunda ronda de tú preguntas y yo respondo. Así que, comenzamos. Jaja, de lo que yo tengo, yo te doy. No tengo oro ni plata, pero soy. Gracias, hermana Luz del Alba, por invitarme nuevamente a tu programa donde tú haces preguntas y nosotros empezamos a responder. Para mí de verdad que es un placer estar nuevamente con este público tan maravilloso. Mire que la gente se quedó con ganas de más y aquellos que habían enviado sus preguntas pensaron que ya no las íbamos a hacer, pero pues no podemos hacer todas las preguntas en un mismo programa. En absoluto anonimato desde República Dominicana nos preguntan lo siguiente. Yo me mantengo en santidad, ayuno y oración y por Zoom me han hecho liberación, pero cuando voy a dormir los demonios se aparecen en mis sueños para iniciarme otra vez dándome comida y bebida. Es un ciclo que se repite una y otra vez. La pregunta es ¿por qué? Mira, referente a esa pregunta nada más no la está haciendo esa persona. Realmente esta será una respuesta que va a aclarar la mente de muchas personas que han estado haciendo esa misma pregunta. Y resulta el caso es que lo primero es que todo es un proceso. Y hay espíritu que por una oración que se esté haciendo, ellos no sueltan un cuerpo, porque muchas veces hay una legalidad demasiado fuerte y esa legalidad hay que irla rompiendo poco a poco. La primera parte de irla rompiendo es donde la persona misma tiene que ir renunciando a esos espíritus. También hay que ver todo lo que tiene que ver con lo ancestral. Hay que ver en su familia. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Es decir, el ministro de liberación que te esté orando debe de ir tomando todo eso en cuenta, pero recuerda que es un proceso. Eso no implica que porque nuevamente ellos vuelvan, la liberación no esté funcionando. No es que la liberación no esté funcionando, sino es que es un proceso. Y usted misma en sus oraciones pedirle a Dios que le dé el discernimiento, que aún en los sueños usted pueda detectar que se trata de los demonios, para usted no tomar de esa comida ni de esas bebidas. Sí, pero tomando esta pregunta, porque la quiero desmenuzar un poquito, ella está hablando de que le ministran y sabemos que es un proceso, pero ella habla y especifica su pregunta, se enfoca a que después de que oran por ella, le vuelven a dar de comer y de beber. Eso significa que están como cancelando o rompiendo o deshaciendo la oración que el ministro ya hizo, como para volver a entrar en ella, tener, ¿cómo funciona? No, lo que pasa ahí no es de que ahí ellos estén como tratando de cancelar la oración, sino es como vuelvo y te digo, hay dos factores aquí. Hay un factor del ministro que está liberando y hay otro factor del que está recibiendo la liberación. El que está recibiendo la liberación debe de orar a Dios para que le dé el discernimiento, para que cuando lleguen estos ataques en los sueños pueda discernir. Porque a mí muchas veces me han llevado bebida y comida. Digo, no, tú un demonio. Ahora, es decir, Dios me ha dado el discernimiento, pero antes yo no lo tenía, yo lo pedí. Es decir, ¿cómo es que esa persona vuelve y come? Y después que come y bebe, que se da cuenta. Es decir, aquí implica que en esta persona debe de haber más intimidad con Dios y de pedirle a Dios que le dé un discernimiento para eso, porque los demonios atacan. Es decir,
Y fácilmente quizás no es lo mismo demonio que se están sacando, sino ataque del mismo diablo que está enviando espíritu que no, para que no se resignen a soltar a esa persona. Porque ya el espíritu que el ministro de liberación saca, ese espíritu fue vencido. Ahora bien, Satanás puede enviar otros espíritus a hacerte guerra, que ese es el caso de lo que puede estar pasando con ella. Entonces aquí es donde se cumple la palabra que dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Mientras ella no tenga el discernimiento o él no tenga el discernimiento en los sueños, Satanás no lo va a soltar, porque ahí es que se cumple lo que dice la palabra: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces ahí es que Satanás va a huir cuando nosotros hacemos resistencia. Entonces esa persona debe de orar a Dios, pidiendo a Dios que le dé discernimiento para que en los sueños pueda discernir el plan y la estrategia del maligno. Es correcto. Bueno, ella está hablando de que ella se mantiene en oración, ayuno e intimidad con Dios. Entonces el problema no es, hermanos, de que nosotros nos mantengamos en esa intimidad con Dios, sino que no estamos orando correctamente. Exactamente, y también aparte, porque ella tiene intimidad, pero ¿qué pasa? Está ciega, no está teniendo discernimiento. Entonces debe de orar pidiendo discernimiento para que cuando el ataque venga pueda reconocerlo. Es decir, no reconocerlo después que ya tú sales del campo de batalla. ¡Wow! Me dieron tal y tal cosa en un sueño, yo no lo pude reconocer. Así es. Exactamente. Mire, esta misma persona hace otra pregunta y ella dice, bueno, no sé si es ella, ¿cómo debo hacer mi liberación? ¿Es por cada cierto tiempo o es todos los días? Y esto usted ya lo ha hablado, pero aún la gente tiene esa duda. Mira, la liberación, si ya tú estás en un proceso de liberación, el que te está ministrando liberación te vas a decir el día que te va. Yo tuve una muchacha que le estaba ministrando liberación, que esa muchacha estaba tan atada que nosotros le ministrábamos liberación prácticamente todos los días. Pero hay personas que a veces uno por el tiempo, aunque ellos están para ministrarle todos los días, se le pone un día X. Esa es la parte en lo que tiene que ver cuando ya usted empieza un proceso de liberación. Ahora, si ella me lo pregunta en el sentido ya de nosotros como cristianos, si todos los días debemos de estar ministrándonos liberación, claro que no, porque la autoliberación tú te la vas a aplicar cuando tú cometes un pecado. Cuando ya tú cometes un pecado, ahí entonces tú te autoministras liberación, pero esa autoliberación tú te la ministras después de un arrepentimiento. No es de que tú te estás autoliberando y tú sigues lo mismo, porque no va a haber ninguna liberación. Es decir, contesté esta respuesta, esta pregunta de dos maneras. La contesté como cuando tú entras en un proceso de liberación y la contesté ya tú siendo cristiano, si realmente debes de nada, ya se te ha ministrado liberación. Claro que tú no tienes que ministrarte todos los días, al menos que tú no hayas cometido un pecado o haya abierto una puerta. Muy bien explicado, sí, porque si nos ponemos a estar pidiendo perdón o liberación por algo que realmente no hemos hecho, es prácticamente como decir, Ave María Purísima, ¿no? No tiene sentido. La siguiente pregunta, de ella hablamos un poco en el programa pasado, pero como no quiero que se queden con la duda, la vamos a volver a hacer. En absoluto anonimato y desde Estados Unidos. Apóstol, hace mucho tiempo un ángel caído me visitó y quiero saber si eso dejó secuelas en mí. Lo primero que te puedo decir, mi hijo, no sé cómo fue tu experiencia, porque nada más me dijiste un ángel caído. Mira, si un ángel caído te visita, tú no soportas la presencia de un ángel caído. La energía que esos seres emanan es demasiado fuerte. En una ocasión yo decía que mi papá, cuando tuvo el encuentro con Satanás, que me imagino que fue con uno de sus representantes, a él, el brujo, le dio una piedrecita para que él se la ponga debajo de la lengua. Y él le preguntó al brujo, ¿y para qué esa piedrecita? Y el brujo le dijo, para que pueda soportar la presencia y la energía de ese ser.
Y cuando ese ser se apareció, me decía mi papá que el cuero de la piel se le movía. Se le movía de lo tan fuerte que era esa energía. Lo que yo entiendo que a ti sí se te apareció un espíritu de la tiniebla y puede ser, no sé, porque tú dices que sí puede ser que deje secuela. Muchas veces personas que han tenido ese tipo de experiencia, claro que tienen secuelas como de miedo, temor, fobia, le tienen miedo a la oscuridad, se despiertan mucho en las madrugadas. Tú nada más hiciste la pregunta, pero no me dijiste si en ti hubo alguna secuela. Pero claro, deja secuelas. Y quizás está haciendo la pregunta porque quizás después de esa experiencia ha sentido ciertas cosas. Sí, yo me Y te imagino que mencioné algunas de esas. yo lo que realmente me imagino es que quería saber si necesitaba liberación. Pero este tema ya lo vimos en el programa pasado y si tienen dudas, por favor vayan, corran, denle clic y ahí el apóstol habla específicamente sobre que es imposible que estés en la presencia de un ángel caído y él explica por qué. Elizabeth Rodríguez, desde Estados Unidos, pregunta: ¿es recomendable que antes de casarse ambas personas pasen por un proceso de liberación para que cuando tengan intimidad no haya transferencia de demonios de uno a otro? Mira, el asunto de la transferencia de demonios en las parejas más se ve cuando la pareja realmente, una de ellas, está practicando pecados ocultos. Ejemplo, está viendo pornografía, se está masturbando, quizás está cogiendo mujeres por ahí, si es un hombre. Eso puede traer, porque no es que siempre que se van a pasar el espíritu, y esa consecuencia, ese nivel de pecado de esa persona puede traer como consecuencia que ciertos espíritus en un momento dado, si esa otra persona, sea mujer o sea hombre, está baja espiritualmente, puede hacer que pasen ciertos espíritus, pero eso no es que se da tan a menudo, eso se da más a veces cuando la mujer vive con un hombre que es inconverso y ese hombre está haciendo y deshaciendo en la calle y ella no lo sabe, o viceversa, que el hombre vive con una mujer y esa mujer también está deshaciendo y deshaciendo en la calle. Ahora bien, ya los dos siendo cristianos, los dos siendo cristianos, y esa persona no tiene puertas abiertas de esa índole que esté haciendo cosas a ocultas, eso es muy difícil que pase. Ahora bien, en la parte de que se le ministre liberación antes de casarse, desde mi perspectiva yo lo veo muy bien, porque así para ellos casarse, antes de casarse, se le da una consejería prematrimonial. Entonces, si se le da una consejería prematrimonial, también podemos entonces darle liberación. Así como se le da la consejería prematrimonial, también podemos entonces ministrar liberación, averiguando quizá la descendencia de ese muchacho, averiguando la descendencia de esa muchacha, y se van haciendo ciertos análisis que a ellos ahí se les puede orar como pareja, porque hemos tenido casos de parejas que se han casado y no han podido tener hijos. Y cuando le he preguntado, ¿y qué ha pasado que no tienen hijos? Bueno, los médicos no han hecho pruebas y hemos salido bien. Entonces, cuando se empieza la oración, entonces se determina que es un asunto espiritual. Pero si antes del matrimonio se le hubiese hecho liberación, ya cuando llegaran al matrimonio, ya ese problema no estuviera. Es decir, que yo lo veo bien que a una pareja se le ministre liberación antes de casarse, porque si se le aconseja, si se le da consejos prematrimonial, ¿por qué no se le puede también ministrar liberación antes de casarse? Sí, es muy buena pregunta, porque también usted dice cuando tienes puertas cerradas, cuando son cristianos, pero eso no es una garantía para uno como mujer o para el varón, porque uno no puede responder por la otra persona solamente por la palabra de decir, sí, yo tengo puertas cerradas, porque luego te dan gato con liebre. No, y ya cuando estás casado es que te enteras que trae esos asuntos arrastrando, ¿verdad? Exacto, no, por eso te lo digo, por eso te digo, de que si la persona realmente no tiene puertas abiertas y está caminando correctamente, eso es muy difícil, porque eso no es tampoco así que esos espíritus se pasan así. Eso no es algo de que ya se acostó de una vez, pan, se pasan los espíritus. No, eso no es así.
Eso ya es cuando ya hay un nivel muy fuerte ya en esa área. Y esa mujer, por lo que está pasando quizá con ese hombre, o ese hombre por lo que está pasando con esa mujer, sí pueden haber cierta transferencia. Y se da mucho en el caso cuando no se conoce de Dios, este tipo de hombres que van y buscan mujeres prostitutas, ahí sí se hacen transferencias rápidamente. El apóstol Pablo lo dijo: el que se acuesta con una ramera, una es con ella. ¿Por qué? Porque es que la ramera está en un nivel de pecado muy fuerte. Todos los días está fornicando, todos los días está adulterando. Ya el nivel de adulterio y fornicación que hay en esa mujer es demasiado fuerte. Entonces ya el hombre, cuando va buscando ese tipo de mujer, él también entra a su mundo y él también queda contaminado de eso. Por eso cuando el hombre cae en ese sistema de pecado, sigue y sigue y sigue y sigue y sigue como un vicio. Es por eso, porque ya hay espíritus que están operando ahí. Aún tiene su mujer en su casa y sale a buscar prostituta a la calle. Mire, yo conocí un varón, me río porque es testimonio. Conocí un varón que en la iglesia, él era muy fresco, él era una persona tan fresca, se ponía a hablar. Pero cuando se ponía a hablar era astuto, porque decía: yo voy a hablar esto contigo porque yo sé que tú eres una hermana en Cristo madura. Y entonces decía, yo tenía el problema de que era muy mujeriego, ay, me encantaba, pero era muy descriptivo. Me encantaban que las corvas, que por aquí, que por allá, que esto, y uno así como de... y te soltaba, ay, a mí me gustan mucho las mujeres aquí, porque también era barbero. En la barbería me buscan, casi que se me entregan y así, y así. Entonces, yo las rechazo, ¿verdad? Porque yo soy un hijo de Dios. Pero entonces yo hablo con mi mujer y entonces yo voy con ella para saciar esas necesidades, porque el matrimonio, en el acto sexual, la mujer purifica al hombre. Entonces yo le digo a mi mujer, mi amor, yo necesito que tú me purifiques. No, porque es que mira, ese texto se ha malinterpretado. Realmente cuando la Biblia dice que la mujer santifica al hombre, la palabra santificar tiene que ver con apartarse. Lo que está diciendo es que la mujer, con lo que es su actitud, porque si tú te pones a ver el contexto de lo que Pablo está hablando, Pablo te dice, oye, no lo dejes, porque tú eres que, ¿verdad? Lo santifica. Es decir, lo que se está refiriendo es que la mujer con su testimonio, con su comportamiento, puede llevar al hombre a apartarse, puede decir santificarlo, es decir, puede llevarlo a apartarse de las cosas malas que le está haciendo, pero no es que en la relación sexual ella lo va a purificar. No, o él va a purificar a la mujer. ¿Me entiendes? Él tenía problemas de inmoralidad sexual y necesitaba liberación. Claro, era un completo sinvergüenza, la verdad, y lo que hacía era como voltear a ver así, echar un taco de ojo y luego, ay, Ave María Purísima, purifícame, purifícame. Entonces, las cosas no son así. Lo comenté por si alguien está extraviado en ese tema, varón, no es así. Mariana Elizabeth, desde México, paisana, saludos. Ella pregunta, ¿por qué existen pastores que a pesar de ayunar y orar, cuando oran por ellos liberación, sienten que nada pasó? ¿Esto es una atadura espiritual? Pero ¿cómo así? ¿Cuando le oran a los pastores o los pastores oran por una persona? No, cuando alguien ora por esos pastores. Los pastores... Ella dice que cuando alguien oran por esos pastores, los pastores no sienten nada. Mira, lo primero que le voy a decir es que ninguna oración cae al vacío. Ninguna oración cae al vacío. Todas las oraciones hacen un efecto. Y la liberación no se determina porque usted vomite, porque usted abotece, porque usted tosa, porque usted caiga al suelo, porque usted grite. La liberación se determina por los resultados. Quizá esos pastores le oraron, quizá usted no vio ninguna manifestación, pero quizá ese pastor le está dando gloria a Dios por la liberación o la sanidad o lo que Dios haya hecho en la vida de él.
Porque a cuánta gente, yo he orado por muchísima gente que no reciben nada en lo que yo puedo ver físicamente. Al otro día me llaman, pastor, apóstol, mire, después que usted oró por mí, ya yo estoy durmiendo. Después que usted oró por mí, ya yo no me estoy bebiendo la pastilla. Pero no pasó nada y que supuestamente. Lo que pasa es que yo siento que muchas personas son almáticas. Entonces se mueven por las emociones y como sus emociones son las que los rigen, si no sienten no siento la presencia, la unción, el mover, el fluir o la liberación, no siento que grito, que lloro, que se desprende algo de mí, entonces nada pasó. Tenemos a otra persona en anonimato y pregunta desde Colombia. ¿Cómo liberas a una persona que por 44 años le han hecho brujería? Mira, lo primero es que esa persona, lo primero, su primera liberación es aceptar a Cristo. Lo primero que esa persona debe de hacer es aceptar a Cristo. Después que esa persona entonces acepta a Cristo, entonces ahí viene el proceso entonces de orar por esa persona por sesiones. Te oramos hoy, te ponemos una cita para orarte otro día. A esa persona se le dan dietas espirituales donde lo ponemos a ayunar, donde lo ponemos a que haga, ore X cantidad de horas, la que el ministro entienda que debe de ponerle. Entonces esa persona darle ese seguimiento de oración y esa misma persona buscando al Señor. Y así se libera. Pero ¿hay alguna diferencia entre que me hayan hecho brujería hace un día, hace unas horas, hace unas semanas, hace un mes, que hace 44 años? Mira, la brujería, por ejemplo, que son recientes, son más fácil ya pues de salir que ya una brujería vieja, porque ya la brujería vieja sabemos que la brujería no es nada. El problema es lo que se esconde detrás de la brujería. Me explico. El rito no es nada. No es nada la vela que yo prenda. Claro. No es nada la sangre que yo vierta. Es lo que se mueve detrás de esos ritos que son los demonios. Entonces, el demonio, mientras más tiempo tiene en un cuerpo, más fuerza tiene. Entonces, si lo que tú tienes es reciente, será más fácil sacar al demonio. Ahora, cuando se le da mucho tiempo a esto, el demonio entonces coge más fuerza, entonces es un poquito más difícil para el demonio salir. No es que él no va a salir, sino que es un poco más difícil porque él se hace resistente y dice que esa es su casa, que ya él tiene ahí demasiado tiempo. Otra cosa, que al tener mucho tiempo ya, ese demonio de brujería, dependiendo del tipo de brujería que le hayan hecho, haya podido producir ciertas enfermedades o haya podido producir ciertos malestares ya en el cuerpo y haya dañado muchas veces hasta el cuerpo de la persona. Entonces, cuando es así, a veces es un poquito más difícil porque a veces se saca el demonio, pero ya el demonio dejó una secuela de una enfermedad, ya dejó algo. Y ya eso que él dejó entonces, ya para tratarlo ya debe de ser con la ciencia. Y hay veces ya que lo que ese demonio deja por ser algo espiritual, a veces dura hasta mucho para sanarse con los medicamentos, los suplementos que tú te vayas a tomar. Y más cuando son dardos de la mente. Cuando son dardos de la mente, ahí todavía es mucho más difícil porque se trata de algo neurológico. Al tratarse de algo neurológico, entonces es más difícil porque si te mataron las neuronas, imagínate tú. Tiene que ser un milagro de Dios, como pasó con el Gadareno. Bueno, pero hablando ya en este mismo tema, esa persona dice que ya tiene 44 años teniendo este problema. No sé cuántos años tenga hoy por hoy, pero yo me quiero ir un poquito más allá. ¿Qué pasa con esas personas mayores de edad? ¿Se les puede administrar liberación? Y la otra pregunta es, ¿usted le ha administrado liberación a un anciano, un abuelo? Claro, yo le he ministrado liberación, claro, anciano, claro que sí que le he ministrado liberación, pero es un poco peligroso ya cuando tú le vas a ministrar liberación a una persona ya muy anciana, porque no sabemos la reacción de cómo venga el demonio. A veces los demonios vienen con una reacción, ya el cuerpo de ellos ya no tienen ya la energía ni la fuerza para aguantar la manifestación de una entidad espiritual como esta.
Entonces, yo lo que hago es que si la familia insiste que sí, que queremos que le haga liberación, por ejemplo, hay un caso de una persona que su mamá tiene como 81 años. Ella me estuvo hablando de que quiere que yo le ministre liberación a su mamá. No hemos terminado la conversación, pero yo le dije, yo le voy a decir a ella que yo no tengo problema en orar por su mamá, pero van a tener que firmarme un documento. Es decir, yo tengo un documento de mutuo acuerdo que lo uso para personas así que son ya muy mayores de edad y lo uso para personas que tienen una posesión demoníaca muy fuerte, para que me llenen ese documento, que es un documento donde el documento dice de que si ellos mueren en la liberación, en el proceso de la liberación, yo quedo absuelto de esa muerte, porque a veces la gente te dice, sí, sí, es orando, pero si pasa una desgracia, si pasa un caso, ya la oración se va a un lado, ya lo que se va es a justicia. Nadie va a ver que el pastor fue que estaba orando y se murió, sino que fue que yo lo maté. Como negligencia, como algo exactamente, así. exactamente. Entonces, cuando los casos son muy complicados, entonces yo uso ese tipo de documento. No es que no se le pueda orar, pero hay que orar ya con un cuidado y que la familia esté de acuerdo. Entonces, esto quiere decir que cuando el asunto ya está en una avanzada edad y está muy complicado, cuando uno echa el ojito y dice, no, este asunto está cañón, entonces lo mejor sería que pues hagan la oración de fe, que pidan perdón a Dios, que restauren esa relación y que ahí quede. Sí, pero si la persona lo desea y la familia quiere, claro, se le hace, pero con ese mutuo acuerdo se le hace. Se le hace, pero con ese mutuo acuerdo. Guillermina Paola pregunta y saluda desde Argentina. Apóstol, cuando usted lleva a cabo una liberación, ¿usted puede ver cómo sale el demonio de la persona? No puedo verlo físicamente, pero me doy cuenta por la actitud del demonio, porque hay gente que empieza a vomitar, otros empiezan a toser, otros empiezan a gritar, y por eso a veces uno le da orden, sale en forma de un grito, sale tosiendo, sale vomitando, y por eso lo hacemos así. Les advertí que venía una explosión de cerebro, así que desde México y en absoluto anonimato, Dios mío, no sé cómo voy a hacer esta pregunta, pero apóstol, primero que nada, no soy morboso, pero he visto que algunos ministros cuando están liberando a una persona se les para el asunto. ¿Por qué? Cuando eso pasa, de que tú estás ministrando liberación, principalmente a una mujer, y tú como hombre sientes ese deseo sexual, no es que tú estés en la carne, sino es de que eso te está dando un indicativo que el demonio que tiene esa mujer es un demonio de seducción, es un demonio de prostitución. Entonces él está tirando un dardo para ver si tú caes en la trampa de él. Entonces tú lo que haces es que entonces reprende ese espíritu de prostitución en el nombre poderoso de Jesús. La gente tiene dudas sobre quién es el evangelista César. Y me han preguntado si el evangelista César es su escudero o por qué aparece mucho en cuadro con usted. Bueno, muy buena pregunta, buena pregunta. Bueno, el evangelista César Sánchez, que tiene un canal también de YouTube, que pueden también visitar su canal. El evangelista César Sánchez es alguien que sí, que es parte de nuestra iglesia y es también nuestro escudero, porque siempre, incluso hemos viajado juntos varias veces, hemos ido a Colombia, él y yo, varias veces, hemos participado en varias actividades predicando, donde él predica, también yo predico. Hemos participado impartiendo talleres, entre los cuales también tú has visto que en los talleres que yo imparto siempre él tiene la parte de la introducción. Entonces sí, el evangelista César Sánchez sí es parte de nuestro ministerio, de nuestro equipo, y es alguien que el Señor lo rescató de la brujería.
Era un muchacho que estaba bien sumergido en la brujería y Dios lo rescató de ese mundo y a través de nosotros Dios lo liberó a él. Ese es César. Por eso él sale muchas veces conmigo en muchos videos. También me han preguntado, hermana, yo le hablé al apóstol, yo necesito oración, pero me canalizó con el evangelista César o con otras personas. Hoy incluso recibí un mensaje donde me dijeron que la primera vez usted ministró a la persona, pero después ella le pasó el número de una amiga y usted se lo canalizó con otra persona y ella tenía la duda porque creo que usted en un programa dijo que hay personas que están utilizando su nombre y su plataforma o su, no sé, y que están pidiendo dinero y ella quería saber si esa persona era de parte de usted. Mira, en ese caso, si ella la primera vez se comunicó conmigo y yo oré por ella bajo ese mismo número, eso implica que cuando quizá envió su amiga, puede ser que ya no tenía mucho tiempo y lo canalicé con otra persona del ministerio. Si ella lo hizo así, que ya había hablado conmigo y fue por esa misma vía, no fue nadie insultando. Ahora bien, ¿por qué muchas veces se canaliza que cae César o cae otra persona? Porque yo solo no puedo con toda la carga de este ministerio porque son demasiadas personas. Entonces nosotros a personas ya que están preparados, están especializados también en el área, tanto en un conocimiento como en espiritualidad, si nosotros le pasamos para que ellos oren por las personas. Bueno, entendemos que son parte de su equipo, que son gente preparada, que es gente ministrada, así que, hermanos, usted tenga la confianza, no ponga la fe en un solo hombre, porque eso ya cae en religiosidad. Sabemos que... Y otra cosa, Luz, si es el número de mi canal, que ellos están tomando, siempre se van a comunicar con nuestro ministerio. Sí, la primera instancia o el primer contacto que ustedes van a tener es con el apóstol Olve Gualdarramos. Entonces, una vez que usted se comunica con el apóstol le refiere o le canaliza con una persona de su equipo. Pero usted tal vez tenga un pensamiento de, yo quería que el apóstol me orara, porque tal vez la otra persona no va a funcionar. Recuerden que no es la persona. No, es importante. Es el Espíritu Santo, entonces no menosprecie, porque si usted ahí está menospreciando ya de entrada, usted ya está cortando lo que Dios quiere hacer con usted, porque no es el hombre, no es la hermana Luz, no es el hermano César, no es el apóstol. Más bien diga, wow, gloria a Dios, me están canalizando, me van a atender rápido, porque hay otras personas que realmente están en una lista de espera y si a usted le están canalizando, gloria a Dios, porque ahí va a recibir su milagro. Entonces, apóstol, pues ya que estamos hablando de nuestro hermano y evangelista César, aprovechamos este espacio para invitar a las personas que siguen tanto a usted y al evangelista, porque tenemos bueno, no es en vivo, sino está grabado, ¿verdad? Pero tenemos un programa con el evangelista César también para que usted haga sus preguntas, escríbanlas en los comentarios o los que tienen mi número, mándenmelo ahí y para que también lo conozcan y también resuelva algunas dudas. Yo tengo por ahí unas 2, 3 duditas que se las vamos a hacer. Busca mi canal como Luz del Alba TV. Ve uno de mis videos. Regálame un like. Comparte el video en todas tus redes sociales. Si eres nuevo en el canal, dale al botón rojo de suscribirse. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hey.